del The Economist o los indicadores del estado de la democracia, absolutamente todos hay un consenso de que la democracia en el Perú está deteriorándose, socavándose, y ya ni siquiera se le puede considerar democracia. Han empezado a denominar régimen híbrido camino a la autocracia, ¿no? Por cierto, es el Día de la Libertad de Expresión. ¿Cómo estás, Nelly? Qué gusto tenerte aquí en Exitosa. Hola Jesús, gracias por la invitación. No, a ti por tomarte el tiempo y por compartir no solamente parte de lo que es este libro, sino porque hoy coincide justamente con el tema de la libertad de expresión a nivel mundial. Y fíjate que ayer Reporteros Sin Fronteras publicó el informe, ¿no?, de la libertad de expresión en el mundo, y hemos en los últimos años cada vez caído más, ¿no? Ahora estamos en el puesto 130. Sí. Desde creo que el 2022 a la fecha estamos perdiendo 53. Sí, 53 puntos hacia abajo, ¿no? Sí, bueno, es un día, a mí me parece importante para conmemorar también en el caso, bueno, de esta conversación, porque una de las cosas que los periodistas latinoamericanos hemos aprendido es que también es posible hacer el mejor periodismo en momentos tan críticos como los actuales, ¿no? Entonces, hay una resiliencia que hay que celebrar, porque lo que se viene tampoco no son tiempos muy gratos. Bueno, lo hemos comentado en otra ocasión, ¿no? Hemos tenido una reunión con la Sociedad Interamericana de Prensa para, de alguna manera, darle a conocer qué es lo que está pasando con los medios, o sea, los medios en general, ¿no? Aquellos que creen que se ven afectados obviamente por lo que está pasando, que hemos sido muchos. El asunto aquí es que según el ranking, ¿no es cierto?, de Reporteros Sin Fronteras, nosotros estamos en el color naranja, o sea que estamos en una situación bastante grave, pérdida justamente de capacidades, ¿no?, en todo sentido de la palabra. Y eso, como tú bien lo señalas, va a ser peor, ¿no? Todo va a depender además del próximo proceso electoral. ¿Cómo ves eso? Sí, a mí me parece importante darle el seguimiento también a estos indicadores, porque lo que nos dicen este indicador en particularmente respecto a la libertad de prensa es que se está deteriorando la salud de la libertad en general en el país, pero si tú sumas a otros síntomas adicionales como los indicadores del The Economist o los indicadores del estado de la democracia, absolutamente todos hay un consenso de que la democracia en el Perú está deteriorándose, socavándose, y ya ni siquiera se le puede considerar democracia. Han empezado a denominar régimen híbrido camino a la autocracia, ¿no? A un régimen más autoritario. Entonces, esos síntomas son la expresión de algo mucho más grave, que me parece que es importante señalar, y es también parte de la reflexión que intentamos hacer en este libro, ¿no?, con estas 11 voces de diferentes países y de diferentes especialidades. Y todos coinciden en algo, que la democracia como sistema está en crisis y que es necesario debatirla, ¿no? Me llegó el libro, lo leí y lo comenté brevemente de un fragmento de TikTok, y decía que este libro tranquilamente podría ser el resumen de los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, que es como además tú empiezas. Sí. Y donde además decía que si algo coinciden es que las democracias están languideciendo. Sí, lo que fue es un poco loco porque terminamos de cerrar el libro justamente en las primeras semanas de Trump. Pero Trump estamos hablando de diferentes síntomas de lo mal que es la democracia. Trump ya es como esa temperatura límite a la que llega cuando un organismo está mal de salud, ¿no? Y lo que ha hecho es más bien distorsionar el debate, porque una de las cosas que los periodistas más tememos es que siempre estamos muy aferrados a los hechos, a los datos, a lo fáctico, pero cuando entra un agente distorsionador como Trump, que conoce además el mecanismo de las redes sociales, y nombra a Elon Musk como su mano derecha en esta reforma, tiene secuestrada prácticamente las redes sociales, que es donde se había trasladado el debate político, ¿no? Entonces sí empieza un problema mucho más severo de cómo discutimos los ciudadanos si tenemos espacios digitales secuestrados, ¿no? Bien, ahora, yo te hablaba de validación, pero en el aspecto de las retóricas populistas justamente a nivel autocrático, ¿no? Porque Trump valida, por ejemplo, a Bukele, a Milei, ¿no es cierto? Bueno, se vienen elecciones en Chile, ¿no? La derecha también está muy enfocada en traerse abajo la propuesta de la izquierda, ahora representada por Boric. Entonces, tú lo dices claramente, aquí hay un... A ver, sí, te cito, ¿ya? Dice, Bukele es uno de los ejemplos más claros de populismo autoritario en la región. Los populismos que logran mantenerse en el poder, al menos por un tiempo, es porque ofrecen respuestas. Podemos cuestionar o evaluar qué tan certeras son estas respuestas, qué tan respetuosas son de los derechos humanos y de la pluralidad, pero es innegable que ofrecen soluciones. Sí.
el populismo, a Claro. diferencia de Entonces, lo complejo, te da respuestas que a veces no son ciertas. Pueden ser hasta eficaces, pero no son sostenibles a largo plazo. Y eso es lo que hace Bukele, y de hecho creo que Janina Welf analiza mucho este fenómeno, porque dice El Salvador, que era un país que estaba asolado por el crimen organizado de los maras y las pandillas, elige a un presidente joven, con empatía, donde se ven representados ellos en su modelo de querer más seguridad. Y claro, todos los cuestionamientos en tema de violaciones de derechos humanos son muy severos, pero las personas logran ceder esos derechos, ¿no? A eso voy, porque eso también está pasando en el Perú. Cuando uno analiza, y para que ustedes lo sepan, tenemos un índice también nosotros que es el Latinobarómetro, Sí. sobre cómo estamos a nivel de la democracia, y hay esta respuesta, ¿no? De que los ciudadanos aquí en el Perú estarían dispuestos a ceder ciertas libertades con el único propósito de que se combata los principales males de la sociedad: corrupción y delincuencia, o crimen organizado, como lo quieras llamar. Ujú. Sí, esa es la parte más aterradora de una democracia atacada, ¿no? Porque los ciudadanos están en un nivel de colapso por la inseguridad, que es tan grande. Bueno, Lima, las ciudades de la costa en este momento son la expresión de esta inseguridad. Logran apostar por modelos que prometen garantizarle seguridad, pero al mismo tiempo ceden derechos, ¿no? Derechos individuales, derechos asociativos. Y el principal problema, que es lo que vemos en El Salvador, por ejemplo, es que se llegan a detener a muchas personas, pero es tanta la cantidad que no logran siquiera diferenciar los inocentes de los culpables. Entonces, este enorme costo social, como ellos llaman, termina encarcelando a un montón de inocentes también. Y muchos de ellos ni siquiera tienen desaparecidos, están desaparecidos. Los peruanos conocemos un poco también eso de los años 80 y 90, y mi impresión es que más bien deberíamos estar debatiendo cómo garantizamos seguridad sin repetir todas las violaciones por las que ya hemos atravesado, ¿no? Mira, tú le haces una entrevista sobre el crimen organizado, este tema que estamos tocando, a Juan Pablo Luna, ¿no? Que Sí. es un especialista en el tema y economista también, si no me equivoco, ¿no? Es politólogo. Ujú. No, politólogo, Sí. perdón. Entonces, él habla justamente de este tema y hablaba de algo que nosotros estamos sufriendo. Tú le preguntas, ¿no? Hay varias preguntas. La verdad, es un libro interesante para el que quiera conocer o tener un diagnóstico de lo que está enfrentando América Latina, y esto tiene obviamente una relación directa con el Perú. Aquí dice, ¿cómo fue posible, preguntas, todo esto? ¿Es la debilidad del Estado que ha generado un vacío de poder que ha sido compensado con la presencia de estructuras criminales? Dice, nuestras investigaciones en ojo público muestran que la captura casi de facto del poder en algunas zonas y ciudades de América Latina por parte del crimen organizado está asociado no solo a la captura del poder político o económico, sino también al control territorial, como pasa en las fronteras. Y él tiene un diagnóstico que me parece súper interesante, ¿no? Que lo voy a tomar seguramente como ya parte, ¿no?, de lo que está sucediendo para futuras entrevistas. Dice, ahí depende un poco del tipo de negocio criminal. A mí me hace mucho sentido una distinción que hace Gustavo Duncan, en términos de que existe un crimen organizado que funciona en relación con actividades que son intensas en coerción o intensas en capital. Hace un distingo ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que estamos viviendo acá, ¿no es cierto? Dice, entonces, en algunos casos como el gran narcotráfico y el lavado de dinero, básicamente uno no necesita de control territorial, ¿no? Bueno, ya no estamos escuchando el narcotráfico, ya hace tiempo que se habló, ya se dejó de hablar del BRAEN, ¿no? Que es donde pasan estas dos cosas, narcotráfico y lavado de activos, ¿no? Entonces dice, básicamente uno no necesita de control territorial, estas dos. Esas son actividades que generan mucha renta y que funcionan a través de la corrupción de agentes estatales o de agentes políticos con el fin de que estos miren para el costado y no hagan cumplir la ley. Pero hay otro tipo de negocio como la extorsión, que es el gran flagelo de hoy y que está en expansión en América Latina. Este es un problema que lo estamos viviendo en el Perú, pero lo está viviendo toda América Colombia, Latina. Chile. Sí, claro. Y dice, para los distintos tipos de mercados extorsivos, el crimen necesita de un control territorial y en general son mercados que en comparación con el gran tráfico de droga o de lavado generan menos retorno de capital, por eso es que necesitan tener ese control. Sí. Ahora, también esos modelos están cambiando, ¿no? Justo Juan Pablo Luna es un investigador, uno de los más reconocidos en temas de crimen organizado en América Latina. Y veíamos cómo las bandas criminales, como nosotros aparentemente las recordamos de los años pues, de Pablo Escobar o de las que lideró acá Fernando Ceballos, o sea, como esas antiguas mafias también han ido cambiando. Y esta vocación de control territorial que está asociado en este momento a la extorsión de zonas territoriales del Perú, por ejemplo, tienes distritos que están plenamente en manos de bandas organizadas,
empiezan a extorsionar, pero luego trascienden a otros, se diversifican sus modelos. Entonces, luego de la extorsión, pasan también a dominar la ruta de la cocaína. Cuando están en las zonas amazónicas, dominan la minería ilegal. Entonces, ya hablas de una organización criminal que ha diversificado su modelo de negocio y como tiene el control del territorio, cobra absolutamente por todo lo que ocurre dentro, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa, que yo he leído el libro y he notado una cosa muy particular respecto a este tema que estamos tratando. Y es que ya en la actualidad estas estructuras del crimen lo que están buscando también es validarse. Y claro, por ejemplo, economías informales ya son los que están buscando representatividad. Sí. Y entonces, claro, te lo comento porque el público debe saber que estamos ya en un proceso electoral en desarrollo y decidimos aquí nomás el año 2026. Este año ya se acabó, a mi forma de verlo, ¿no? Pero esas las vamos a ver en la minería ilegal, seguramente capitales extorsivos, ¿no es cierto? Lavado de activos provenientes del narcotráfico, que ha estado presente sí, pero no sé si esta elección va a ser particular en ese sentido. Sí, yo creo que ese definitivamente es un momento en el que hay demasiado capital acumulado por parte de las economías ilegales. Se hablan de acumulación sin precedentes de dinero, hay muchísimo dinero y hay mucho dinero en pocas manos. Entonces, estás hablando de una reconfiguración del crimen en bandas y organizaciones súper estructuras criminales muy grandes. Y lo que vamos a tener es dinero en campaña con un Estado muy debilitado para controlar el crimen. Para la persecución del delito. Exacto. ¿No? Ahora, no vamos a encontrar ya como se hacía antes, personas tal vez entregándote el dinero en la mano en efectivo. Ahora hay un proceso también, hay mucha innovación en la forma de corromper. Hay zonas en las que ya ni siquiera necesitan entregar dinero porque todo el sistema está corrupto. Entonces, ¿para qué van a sobornar si ya todos son corruptos o todos están vinculados al narcotráfico o todos viven de la minería ilegal? Esas son preguntas que lamentablemente en las regiones los candidatos no las están debatiendo. En el Congreso, en lugar de impulsar medidas para controlar, lo que han hecho es desbaratar la reforma electoral y además dando leyes que benefician, ¿no? Bueno, el negocio del Congreso durante estos últimos años es debilitar la institucionalidad del país. Y de eso también está hablando justamente Alberto Vergara, ¿no? Están todos los textos de análisis político. Bueno, es el politólogo, digamos, al que más se recurre, ¿no? Él habla de América Latina. En América Latina estamos pasando del demócrata precario al autoritario convencido. Pues eso sí, es un fenómeno, ¿no? Hay una parte que me llama la atención. Dice, en ciencia política sabemos usar una definición estándar de democracia como un régimen donde, como mínimo, las elecciones son regulares, es decir, se producen en una temporalidad definida, son transparentes, justas y transforman la voluntad popular en quien estará a cargo del gobierno y, en alguna medida, qué tipo de política se implementará. Este proceso debe ser justo y transparente, permitiendo que la ciudadanía decida quién estará en el poder durante el periodo de tiempo. Además, deben respetarse ciertas libertades básicas, libertad de pensamiento, de asociación, de ausencia de coerción al votar. Estas son condiciones mínimas de libertades políticas y civiles. Yo creo que aquí ya algunas las hemos perdido, porque además tú no puedes opinar libremente porque automáticamente eres encasillado, ¿no? Sí. Bueno, es como el estándar mínimo, tener elecciones libres. Pero ¿qué pasa? ¿De qué libertad estamos hablando cuando es la autoridad la que empieza a atacar, por ejemplo, a sus oponentes políticos? O cuando empieza a atacar a los medios que son incómodos o que les critican. Entonces las libertades también se van perdiendo. Y una cosa interesante también que dice Vergara es que este momento es desafiante no solamente para el estado de la democracia, sino también para los derechos humanos, ¿no? ¿Hasta qué punto los ciudadanos vamos a estar dispuestos a sacrificar algunos derechos o más bien se van a formar como islas de resistencia ciudadana, de colectivos ciudadanos que estén demandando una mejora en la democracia? Porque las reformas no van a venir, como sabes, lamentablemente desde el Congreso. Bueno, ¿no? estos días sé que han habido destapes importantes respecto a posibles fábricas de firmas falsas para la elección de partidos políticos, pero ese es un tema que nosotros lo advertimos de hace un rato atrás, porque había mucha gente que llamaba a decir de que habían sido afiliadas a partidos políticos de manera desconocida y que ellos no tenían nada que ver y estaban buscando su desafiliación. Pero ¿a qué voy con esto? Es que para que el público también lo entienda, ¿no? Es que estamos iniciando un proceso electoral fallido. Desde el inicio, porque tú no puedes tener partidos políticos que se hayan inscrito con esta comisión de delitos, porque eso es delito. El utilizar datos falsos, el poner huellas dactilares falsas, el firmar, ¿no es cierto? También de manera, bueno, falsificaciones, eso, ¿no? Entonces, bueno, y además... Para que veamos la real dimensión de lo que pasaba aquí en el Perú, ¿no? Pero también está pasando en Ecuador,
pero además hay un interés, no solamente hay este aparato de fábricas falsas, que siempre ha sido una debilidad del sistema, o sea, estas denuncias... Claro, pero ahora está potenciado, sí, ¿no? pero es por la fragilidad. Y en ese contexto de fragilidad institucional, además, tienes al Congreso que quiere tomar el control de los órganos electorales, ¿no? Creo que es una preocupación bastante severa, porque además vas a tener unas elecciones donde van a participar hasta ahora más de 40 partidos políticos. Ahora, vamos a dejar por un momento el libro, aunque por aquí está lo de Martin Baron, que fue director del Washington Post en su momento, pero quiero preguntarte sobre el tema de la libertad de expresión. Entonces, claro, el informe de Periodistas Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, perdón, es importante porque habla justamente del debilitamiento de la libertad de expresión, pero el ataque directo a los medios de comunicación, pero sobre todo a los que hacen, como ustedes, periodismo independiente, ¿no? Que es el que se sustenta a través, por ejemplo, de ingresos del exterior, ¿no? Donaciones. Donaciones y que trabajan muy de cerca con los organismos no gubernamentales. Bueno, el Congreso ha justamente debilitado esto, ¿no? Sí. Con la última ley que se ha aprobado. Y tú has sido bastante crítica en ese sentido. Sí, yo creo que ahí también hay una cosa para que se pueda entender. Se está judicializando. Sí, y es que cuando uno habla de ONG, estamos pensando de las ONGs que tradicionalmente han visto temas de derechos humanos o temas ambientales. Y en la ley no ataca solo a las ONGs. Esta ley lo que busca es afectar las asociaciones civiles en general. O sea, cualquier organización que no tenga fines de lucro, ¿no? Y ahí entran las ONGs, entran algunos medios como Ojo Público, entran los gremios, sindicatos, hay un montón de asociaciones civiles que no tienen fines de lucro. Entonces la ley no solamente afecta a las ONGs, sino también a esas otras asociaciones, entre ellas medios que son sin fines de lucro como el nuestro. Pero lo más grave, Jesús, es que esta ley te dice que tiene que aprobarte tus actividades. ¿Qué actividad hace un periodista? Investigación. Tú no puedes revelar, ¿no? En el desarrollo de tu investigación las actividades que estás desarrollando. ¿Qué vas a decir? Presidenta, mira, la vamos a investigar. Ok, te tengo que aprobar previamente para hacer esa investigación. Ese control previo es lo que estamos denunciando. Ok, ¿no? yo pongo los puntos sobre las IES en este aspecto porque veo que ustedes están básicamente solos en esta lucha, porque los grandes medios no se están comportando como a la altura. Ahora, los tocan a ustedes y en el futuro nos van a tocar a nosotros. Reporteros Sin Fronteras está advirtiendo lo siguiente, que por qué estamos en el puesto número 130 y hemos decaído en libertad de expresión. Porque claro, hay un acoso judicial que ustedes lo están viendo, nosotros también de alguna manera también lo estamos empezando a experimentar, ¿no? Acoso judicial, campañas de desinformación y las crecientes presiones sobre los medios independientes. Sí. Ahora, las campañas de desinformación son fundamentales, porque quien ha empezado atacando a los medios es la presidenta. La presidenta y algunos congresistas, el alcalde de Lima. O sea, hay como una serie de actores políticos con mucho poder, porque representan al Estado y además tienen los medios del sector público para hacerlo, atacando a los medios de comunicación y generando un estigma a los periodistas, ¿no? Bien, Nelly, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Se pasa muy rápido el tiempo, pero creo que es importante tenerlos a ustedes también aquí, dando su punto de vista, sobre todo a una audiencia de carácter nacional. Gracias, Jesús. Sí, el libro justamente busca eso, ¿no? Darle una aproximación a lo que está pasando en la región. Podemos tener múltiples discrepancias, pero en algo sí debemos centrarnos, ¿no? En que la libertad o las libertades siempre tienen que ser defendidas, de alguna manera. ¿Qué número de libro es este de Ojo Público? Es el quinto. El quinto, sí. Yo tengo uno que fue La Navaja del Reportero. Sí, que ese fue el primero. ¿Lo regalaron? ¿Fue el primero? Sí. Recuerdo que lo presentaron en el MAC aquí de Barranco. Sí. Ahí lo tengo todavía, es un buen material de consulta. Y ahora este es el quinto, qué bárbaro, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene Ojo Público ya? Acabamos de cumplir 10 años, es el décimo año en este momento. Cumplir 10 años para un proyecto independiente es bastante, ¿ah? Sí, es bastante, y en temas digitales, como bien sabes, cada año es como el año del perro, ¿no? Son como 70 años, entonces más o menos lo que está pasando por encima. Pero sí, gracias por leer el libro, y la presentación es el miércoles, ¿no? A las 7 en la Librería Sur. En Librería Sur, 7 de la noche. Sí. Para el público que esté interesado, este es un gran libro, la verdad, son 11 entrevistas. Me quedé corto con la de Martin Baron, pero Martin Baron habla justamente de los medios digitales y los influencers, ¿no? Y ese es un tema con el que yo también estoy tratando de batallar, porque los periodistas no tendríamos que perder espacio sobre ellos, ¿no? No, y además diferenciar muy bien el periodismo del activismo, ¿no? Sí, también, de paso, ¿no? Bien, entonces lean. Esto ya está en librerías, en todas en general. Esta democracia no es democracia, pero además al interior tiene un título o un subtítulo que me pareció interesante. Es
11 entrevistas de Josefina Tausen, Catalina Lobo, Guerrero, Gloria Seger y Nelly Luna Amancio. Bueno, ya, a ver, por acá estará seguramente. Del colapso climático al colapso democrático, ¿no? El climático, ves que hay negacionistas, uno de ellos Trump, ¿no? Exacto. Bien, bueno, tantos problemas por enfrentar. Gracias a Nelly Luna. Entonces, vamos a ir a la pausa. Todavía no, son 9 de la mañana con 56 minutos. Bueno, vayan a las librerías, en realidad, algo que me olvidé preguntarte, ¿cómo se contactan con ustedes ante cualquier tipo de denuncia? No Sí, sé, bueno, algún tipo de apoyo también. Bueno, pueden escribirnos si es para alguna investigación a denuncias@ojo-público.com y los invito también a hacerse aliados de Ojo Público, que es parte de las donaciones. Las personas pueden suscribirse a nuestro plan de membresías y sumarse al apoyo del medio, ¿no? Bien, vi que tienen muy buen merchandising interesante. Visiten la página web. Todo el tiempo están dando primicias, noticias. Los sigo a ustedes y a Salud con Lupa y a otros más también. Dije, vamos en algunos aspectos, pero siempre los convocamos para hablar. Y eso es lo importante. Gracias, Jesús. Bien, a ver.